Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos con nuestra última semana del camino Yo Soy. Última semana de 10 días antes de llegar a... Bueno, comenzamos entonces nuestra semana del plano consciente. Sé que a muchas personas les va a costar el hecho de que no nos veamos todos los días a partir de los días fuera del tiempo, dentro de 10 días, que empieza un tiempo de desconexión, de dejar esta rutina que hemos creado. Pero bueno, no hay mejor tarea para el mes de Cáncer que trabajar el desapego. Pero bueno, les recuerdo una vez más que luego de los días fuera del tiempo, entre el 30 de julio y el 3 de agosto, esos son los últimos 5 días en que vamos a hacer transmisiones, pero no van a ser en el mismo horario, van a ser en diferentes horarios. Ya anunciaré bien cuándo son durante esta semana. Así que les recuerdo que a partir del 4 de agosto, que ya es Año Nuevo Atlante, cuando con la estrella Sirio, a partir de ese día vamos a estar repasando todos los posts del año anterior, desde el año pasado. Vamos a estar publicando otra vez día a día para que podamos revisar, rever todas las cosas que no hemos estado viendo hace mucho tiempo. Así que estén atentos a las redes sociales para poder seguir esas publicaciones. Recordemos, ¿sí?, que toda la información del camino está en el blog, que se los recuerdo acá. Y sí, este es el blog, es fácil. Así que busquen acá y ahí tienen toda la información. También dentro de este blog está el apartado evento, donde les dirige directamente a la página de el evento de 2022, de febrero de 2022, ¿sí? Así que todo lo que necesiten saber, la fundación, cómo comunicarse, cómo ayudar a seguir el camino, hacerse socio de la fundación, mantenerse informado, todo está en yosoy.red. Cualquier cosa que busquen, ahí está. Y les recuerdo a todos que el blog, que en el blog está la opción de cambiar el idioma. O sea, les recuerdo esto porque creo que hay algunos idiomas de italiano, inglés, alemán, portugués. O sea que todo el contenido también lo tienen traducido con la herramienta de Google, obviamente, porque es imposible traducir todo lo que hago día a día. Así que esa fue la herramienta más fácil, pero recuerden que siempre tienen ahí el traductor. A veces no traduce muy bien, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que, por favor, si ven personas que preguntan dónde encontrar la información, cómo inscribirse al evento, cómo todo eso, aquí, ¿sí? Los dirigen a esta página. Y bueno, les recomiendo lo siguiente, porque estoy seguro de que hay mucha gente que no ha leído realmente el blog, que me siguen acá en YouTube, pero que no han leído el blog y hacen muchas preguntas que están explicadas en el blog. Les recomiendo ver que no solamente están los posts, sino que hay un montón de otras pestañas,
¿sí? En el blog. Entonces ahí tienen todo, el camino, de dónde, por qué viene todo esto, quién soy yo, para qué estoy haciendo esto, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Todo está en el blog. ¿Está? Así que solamente busquen. Tema de hoy. Universal. ¿Qué hay para decir de esto? Ya me olvidé. Literalmente, no me acuerdo de nada. Ok. Pasa que el mecanismo de las explicaciones, el mecanismo de las explicaciones que uso cada día, no son porque me preparo lo que digo, son porque me conecto a mi yo superior y explica mi yo superior. Pero bueno, cuando tengo estos momentos en blanco de que no entiendo nada es porque estoy esperando la señal y no hay señal. Por eso estoy en blanco. En lugar de pensar lo que tengo que decir, tengo que tener la mente en blanco para poder decirlo. Y bueno, tenía la mente llena de otras cosas. Universal. ¿Por qué universal y no universo? Porque estoy hablando de una cualidad. No estoy hablando no estoy hablando del universo en sí, sino de la cualidad de ser el universo. Por eso es universal. Y en esta semana, el contexto de este concepto universal es la conciencia universal. La conciencia universal. Entonces vamos a desarrollar un poco qué significa la conciencia universal y cómo la aplicamos en nuestra vida. ¿Qué era la conciencia? Conciencia es la capacidad de discernir. De discernir las partes, las cosas que uno es. ¿Qué es universal? Universal proviene de universo, que significa volver a uno, cuando las cosas vuelven hacia uno mismo. O sea que la conciencia universal significa aquella habilidad, aquel atributo que me permite discernir la realidad, las cosas, para poder volver a mí mismo. Ok. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Un ser que lo es todo, que es unidad, el ser uno, la unidad, ¿qué hace? Se expande y discierne. O sea que esto es el discernimiento de la unidad. En este caso tenemos el discernimiento de la unidad en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que dividió una sola cosa en 6 otras. Esto es lo que un ser que observa hace que algo que parece una sola cosa pueda discernirse. Discernirse
proviene de la palabra dividir, partir las cosas, cortarlas. O sea que conciencia viene de discernir, discernir viene de cortar. Por lo tanto, este uno, esta unidad, fue cortada en aspectos. Pueden ser 2 aspectos, pueden ser 300 aspectos, pueden ser millones y miles de billones de aspectos. ¿Está? Esto es solo un ejemplo. En este proceso de la unidad partiendo las cosas, las parte para poderlas ver, pero fíjense, solamente las observa. La unidad lo único que hace es observar lo que está afuera. O sea que simplemente es una conciencia. Solo es conciencia porque lo que estaba dentro antes lo expresa afuera y lo observa. Pero no hace nada con eso, solo tiene conciencia de eso. Entonces llega un momento en que la conciencia se da cuenta de que estando fija en un solo lugar, no puede hacer nada. No puede realmente entender esto de acá, porque solo lo está observando. Es solo un observador. Entonces, la conciencia dice, ¿qué tengo que hacer? Proyectarme a estos niveles. Tengo que proyectarme de acá a estos de acá. Para poder vivir. Es como aquel que está acá leyendo libros sobre países, ¿sí? Tenemos 6 países acá, y yo estoy leyendo libros sobre esas historias y países, pero llega un momento en que este dice, estoy cansado de leer, quiero vivirlo. Entonces voy y hago un viaje a ese país, y viajo a otro país, y viajo a otro país, y experimento lo que leía. Bien. ¿Qué pasa? Cuando esta persona vivió el país 1, al irse al país 2, ya integró el país 1. Entonces no tiene que pensar en las cosas que vivió en el país 1. Ya lo tiene incorporado. O sea que 1 y 2 ahora se vuelven una especie de unidad. Cuando va del 2 al 3 a conocer este país, ya tiene el 1 y el 2 integrado. Entonces unifica el 2 y el 3. Y los pone como una especie de información experiencial junta en la que no tiene que pensar ya, sino que ya lo experimentó. Y así va pasando con cada uno de las otras experiencias. ¿Qué hace esto? Conforma un patrón en el que ya no tiene que pensar qué es lo que sucede en los otros, solo se concentra en el 6. Está tan concentrado en el 6 que los otros ya los tiene integrados. Entonces de repente dejan de ser conscientes para ser inconscientes. ¿Cuál es el patrón? Por ejemplo, si tengo estos 6, un patrón fácil para estos 6, ¿cuál sería? Imaginemos que estos países tienen nombre. El primer país se llama vibración. El segundo país se llama energía. El otro se llama materia. Luego tenemos otro que se llama sabiduría. El otro se llama voluntad. Y el otro se llama amor. Por ejemplo. Entonces, primero va a experimentar el país de la vibración, luego el país de la energía, luego el país de la materia, y parte por parte, ¿qué va haciendo? Una vez que estoy experimentando la energía, ya no hace falta pensar en la vibración, porque ya soy energía. Cuando soy materia, experimento la materia, es obvio que la materia está constituida por energía y por vibración. Ya no pienso en eso, ahora estoy concentrado en la materia.
la energía y la vibración pasan a formar parte del inconsciente. ¿Mm? Por lo tanto, el consciente se vuelve aquí inconsciente. ¿Y por qué es inconsciente? Porque de repente esto y esto forman un patrón. Este patrón va a ser así. Si yo uno esta línea, formo un triángulo. Si uno este y esta línea, tengo otro triángulo. De repente, ahora tengo un patrón inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando ven esto ustedes, de repente se despiertan un montón de informaciones dentro de su cabeza. Un montón de cosas que con las líneas no. Pero de repente ven esto, este orden diferente, y se viene Segunda Guerra Mundial, judaísmo, hebreos, Israel, Estrella de David, Merkaba y todos los paquetes de información que se les pueda venir a la cabeza, solo por haber unido 6 rayitas. Por eso se llama inconsciente, porque está ahí y ni siquiera sabemos que está ahí dentro de nosotros. ¿Mm? ¿Qué hacía el consciente? Discierne. Es decir, que el consciente busca cada una de las rayitas para entender qué son. Cuando busca cada una de las rayitas qué son, puede entender el patrón inconsciente. ¿Mm? Y esa va a ser la tarea de este de acá. La tarea de este de acá va a ser vivir todos los puntos de vista, un punto de vista, otro punto de vista, otro punto de vista, punto de vista, punto de vista, punto de vista. ¿Sí? Este ser de acá va a tener que vivir todos los puntos de vista posibles para poder discernir nuevamente. A todo este camino se le llama universo. Es decir, el camino del uno hacia el uno. Lo interesante de entender esto de acá es lo siguiente, de que el inconsciente fue creado por el consciente. El inconsciente fue creado por el consciente. ¿Por qué? Porque como vieron recién acá, fue el consciente el que observó las cosas que estaban dentro de sí, que proyectó hacia afuera las cosas que estaban dentro de sí, que vio cada una de ellas y luego se lanzó a experimentarlas. Entonces, cada experiencia, cada vida que tuvo fue registrando y guardando ese discernimiento, naturalizándolo en su interior, construyendo de esa manera el inconsciente. Cuando uno experimentó demasiadas cosas, entonces el ser consciente vuelve a replantearse para qué había creado esto. ¿Qué es lo que significa esto de acá? Porque a lo mejor otro lo pudo haber organizado de otra manera, así por ejemplo. U otro lo pudo haber organizado así. Entonces cada individuo organizó la estructura de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, la pregunta del consciente es, ¿por qué todo esto que hice es así? No entiendo por qué lo formé así. Entonces, otra vez tiene que volver el consciente para tratar de entender las partes del inconsciente, ¿m?, en un camino que se llama el camino universal. Ahora, ¿el tema cuál es? Que nosotros estamos viendo acá el ojo del observador, pero en realidad es una esfera, ¿no? No es esto nada más. Esto es solo un ángulo de toda la realidad.
¿Qué significa esto? Que también tenemos más ojos, como una pizza. Entonces tenemos también muchos más puntos de vista, de discernimiento, muchos más puntos de vista de inconsciencia. Bien. Y para este lado y para todos lados, es una esfera. Entonces, si esto de acá constituye el inconsciente, todos los otros van a constituir el subconsciente. Por lo tanto, el consciente es solo un punto que observa un proceso inconsciente que se mueve dentro de un espacio subconsciente. Humanamente, nosotros le llamamos a Dios o a esa conciencia el observador. La única razón por la que le llamamos el observador es porque matemáticamente el ojo son los ángulos necesarios para expandir. Funciona. Para expandir una conciencia en diferentes aspectos y que esa conciencia vuelva sobre sí misma. El ojo es la perfecta imagen para hablar del camino universal porque tenemos acá un ojo, el observador, otro ojo, el observado, y un gran ojo, que es el que todo lo ve. Y por eso al universo se le llama Dios, o el universo es el gran observador. Pero recordemos que el universo es en realidad una esfera. Entonces, en una esfera, obviamente, si tomamos un eje norte y un eje sur, vamos a tener esto de acá. El todo y la nada, que es el vacío. Y para los egipcios, el arco celestial, que es donde están los 7 rayos de la luz, un arco iris, los 7 niveles, el eje de la verdad hacia el infinito, la expansión del universo. O también lo podemos ver más matemáticamente. La unidad multiplicándose por 2, creando otro ojo. Entonces voy a tener un nuevo ojo, la dualidad. Y puedo trazar nuevamente, otra vez, un nuevo ojo, la dualidad. Algo que también vamos a llamar tiempo y espacio. Algo que en la materia y en la realidad conocemos como
un cubo interdimensional que va de un plano al otro y que continúa en su expresión constante, creando más y más opciones de sí mismo. Por lo tanto, nuevos ojos que se multiplican constantemente hacia el infinito. Bien. Y ahí encontramos las 6 líneas. Todo lo que nosotros consideramos como la realidad, desde el subconsciente, inconsciente y consciente, en la materia, en la vibración, todas las cosas que existen, básicamente son un único ser que está volviendo siempre hacia sí mismo. Ahora, entonces, ¿qué sería la conciencia universal? La conciencia universal es cuando hay que diferenciarla de la conciencia en sí misma. Por ejemplo, una persona puede ser consciente de esto de acá, pero puede ser inconsciente de todo esto de acá. ¿Qué significa esto? Que no existe una persona inconsciente por completo y una persona consciente por completo. Todos somos conscientes en algo en nuestra vida y todos somos conscientes de otras cosas en nuestra vida. Lo cual significa que esta persona, de todo este entramado que se repite y repite y se sigue multiplicando hacia el infinito, ¿sí? Porque esto se vuelve a multiplicar en otras 6 y esto se sigue multiplicando y se sigue multiplicando. ¿Mm? Entonces cada uno puede ser consciente en un aspecto diferente. Puede haber vivido una experiencia completa en una de esas fractalidades. O sea que todo esto sería tu inconsciente y esto sería tu consciente. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, tenemos que entender de que no es algo externo, de que no es algo que hay que alcanzar, que no es algo que uno llega a ser consciente y ya está. Siempre hay un aspecto nuevo, porque esto que creíste que, ya soy consciente de esto, de repente la vida te dice, sí, pero este aspecto tiene otros más alrededor. Es eterno, es fractal. Entonces nadie puede ser realmente consciente. Una persona puede ser consciente sobre el cambio climático, otra persona puede ser consciente sobre ir a la escuela, pero siempre va a haber millones de cosas por las cuales ser conscientes. Ni siquiera la persona más inteligente y más estudiosa de este planeta puede ser consciente plenamente, porque incluso la verdad en la que cree está condicionada por otras cosas y no puede estar en todas las células del mundo para saber cómo funciona el mundo, cada individuo del mundo. Lo que yo considero verdad acá, en el espejo de mi realidad, es el opuesto. O sea que lo que acá es verdad, acá no.
Acá es otra cosa. O sea que ya la conciencia que yo tengo de este no me sirve en esta de acá. Porque es mi opuesta, el polar. Es infinito. Entonces, ¿qué es la conciencia universal? Porque cuando hablamos de universal es como si fuéramos conscientes de todo, ¿no? Bueno, no. Bueno, la conciencia universal es básicamente saber de que más allá de que yo sea consciente o esté experimentando esta parte de acá, estoy abierto a recordar y reconocer que yo soy también todo lo que está en la existencia. Todo lo que existe soy yo. Y aunque no lo conozca y no tenga conciencia de ello, acepto que soy parte. Y que todo lo que existe en el universo me está llevando hacia mí. Que todo lo que está en el subconsciente, inconsciente y consciente de toda la realidad me lleva siempre a mí mismo. Nada me está llevando afuera. Todo siempre me lleva a mí, al universo. Practicar la conciencia universal es no tener límites, no aferrarse a una ideología, a un pensamiento, a una ciencia, a una filosofía, a una persona. Es no estar apegado a una forma de ver las cosas y saber que esa forma en que veo las cosas es simplemente el punto desde donde soy consciente. Lo cual no significa que todas las demás no sean opciones universales. Todas las cosas, por más malas y buenas que sean, todas me llevan siempre a mí mismo. Y esto es importante en este momento del camino, porque en 10 días termina este sendero, esta forma del camino, pero es solo una dentro de las millones que van a seguir descubriendo y buscando. Habrá nuevas personas, más descubrimientos, libros, películas, maestros, muchas más cosas que descubrir. Y no pueden aferrarse a una. No pueden aferrarse a una sola idea. Ser consciente de una idea no hace que esa idea sea la verdadera. Esa idea es un punto desde el cual podemos posicionarnos para abrirnos a todas las demás. ¿Ok? Por eso en este camino trabajamos con la conciencia universal. Con la conciencia universal, que es aceptar que todo lo que está afuera puede ser verdad y útil para mi desarrollo, siempre que me lleve a mí mismo. Ok. Cambiamos la vibración el día de hoy. Esta es una letra un poquito más complicada de pronunciar. Ho, ho. La vibración es ho. La afirmación es: yo soy raíz del espíritu.